Cuando llegamos a las 10 de la mañana de este lunes, comenzamos un nuevo mes y continuamos con la sección Despertando con Jesús con el pastor Alberto Ares, pastor de Vida Nueva. ¿Qué tal? Buenos días, pastor. Buenos días, David. Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Yo bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? Yo siempre estoy bien. Bueno, o lo intento, por lo menos. Lo intentamos, ¿no? ¿Para qué nos vamos a quejar? ¿Verdad? Si sirviera de algo todavía. Muchas veces decimos eso, ¿no? El quejarnos, el tal, digo, si estamos vivos. Así mismo, no sirve de nada quejarse, sino empeorar las cosas. Para eso sí sirve. Totalmente. Bueno, empezamos hablando, pastor, si le parece, acerca de las últimas prédicas que hemos podido escuchar, sí. Tanto la de Rey aquí en Morrojable como el pastor José Manuel Sierra en Tenerife, ¿no? Sí, exactamente. Yo no estuve el domingo pasado aquí en Morrojable, en Fuerteventura, porque nos fuimos mi mujer y yo a Tenerife a celebrar el 23 aniversario de la iglesia de Vida Nueva. Y nuestro hermano, el pastor Rey, aquí estuvo compartiendo acerca del Espíritu Santo, cuando Jesús, antes de ascender al cielo, le dijo a los discípulos que se tenía que ir y ellos se pusieron tristes, y Jesús le dijo algo muy hermoso, que fue: es necesario que yo me vaya, porque si no me fuese no vendría sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, quien está aquí con nosotros, consolándonos, guardándonos, guiándonos. Él es el que nos guía hacia toda verdad. Y bueno, el pastor Rey se centró un poquito en hablar de cómo el Espíritu Santo nos da paz, nos alumbra en medio de esta oscuridad de la vida, y se centró en eso, en hablar del Espíritu Santo. Y luego el pastor Manolo, en Tenerife, que estábamos celebrando, ya te digo, el 23 aniversario, estuvo hablando de la importancia de predicar la palabra de Dios, de cómo él se ha centrado en esa labor de predicar, y eso es lo que le ha llevado no solamente a estar 23 años al frente del ministerio, sino a llegar a diferentes países predicando la palabra. Y bueno, nos retaba un poco a todos los que estábamos ahí presentes a que nos comprometiésemos con la evangelización, nos comprometiésemos con hablar del Señor a la gente. Nunca es tarde, ¿verdad, pastor? Nunca es tarde para acercarse a Dios, ¿no? Al Señor. Jamás de los jamases, nunca es tarde. Cualquier edad es buena para acercarse al Señor. Sobre todo lo pregunto porque este pasado fin de semana, esta semana, Agustín desde México, de Tijuana, mira, sí. Increíble, ¿no? Estaba orando por mí, por mi familia, y decía que él se acercó cuando tenía 20 años, ¿no? Y que yo le estaba recordando a cuando él se acercó, ¿no? Qué bonito, sí, exactamente. Nunca es tarde. Tenemos el caso aquí en Morrojable de una persona que tiene 90 años de edad y ha conocido al Señor hace poquito, ha empezado a venir a la iglesia hace muy poquito. De hecho, tuve el tremendo privilegio de bautizarle en la playa, que lo pasamos un poco mal porque encima había oleada ese día. Imagínate con este hombre de 90 años, y está con unas ganas, con una ilusión, con una sonrisa en el rostro de que se ha enamorado del Señor, de la palabra de Dios, y como tú bien dices, nunca es tarde. Qué maravilla, amén. Sí, de verdad que sí. Bueno, ¿cómo se puede ser un buen cristiano? Es una de las cuestiones en el programa del día de hoy. Pues yo creo que simplemente es obedeciendo lo que el Señor manda, ¿verdad? Nosotros no podemos decir que somos seguidores de Jesús sin obedecer lo que manda Jesús. Para ser un buen cristiano lo que hay que hacer es vivir lo que la palabra de Dios dice. Hay un versículo que dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. A veces decimos que somos cristianos, cargamos una Biblia bien grande, bien gorda debajo del brazo, pero nuestra vida no refleja lo mismo. Entonces, si nosotros decimos que amamos a Dios, tenemos que guardar los mandamientos de Dios. Entonces la pregunta sería: ¿qué manda Dios? Manda a amar, a perdonar, a tener misericordia, manda a ser buenos con los demás, a tener buenas obras con los demás. Y cuando uno hace lo que la palabra de Dios dice, entonces creo que entonces sí somos unos buenos cristianos. Hay una pregunta también que no se la he comentado, pero me la hacían el otro día y digo, oye, pues se la preguntaré al pastor, porque Dios ve el corazón de las personas. El Señor observa y ve realmente si una persona está haciendo bien o intentando hacer el bien. Sí, totalmente. De hecho, la Biblia dice, hay un versículo en la carta a los Hebreos que dice que la palabra de Dios discierne los pensamientos del corazón. Dios tiene el poder no solamente de vernos, sino de discernir lo que estamos pensando, las intenciones que tenemos. La Biblia dice que Dios no ve lo que ve el hombre. Nosotros vemos el físico, la fachada, lo que tenemos, el rostro, pero Dios ve los corazones, las intenciones del corazón. Él va mucho más allá de lo que el hombre puede ver. Qué bonito, sí, sinceramente. Bonito y peligroso sí, también. Sí, por supuesto. Porque podemos decir que estamos bien, pero nuestro corazón está un poquito mal y el Señor lo ve. Sí, bueno, en el último programa también comentaba que es un misterio lo de que el Señor era 100% Dios y 100% humano.
intentar un poquito aclarar esto, ¿no? Sí, en Jesús se encuentran dos naturalezas. Está la naturaleza divina, la naturaleza real, la naturaleza de Dios, y está la naturaleza humana. Siempre se ha dicho que en Jesús compartía dos naturalezas, la real, la divina, y la naturaleza del hombre. Esto es lo que se conoce en teología como la unión hipostática. Cuando nosotros vemos la vida terrenal aquí de Jesús, nos damos cuenta que Él hizo obras que solo Dios puede hacer. Él, por ejemplo, perdonó pecados, solo Dios puede perdonar. Ningún hombre, llámese cura, llámese pastor, llámese quien quiera que sea, nadie tiene la potestad para perdonar un pecado, porque primeramente pecamos contra Dios y no contra las personas. Entonces, encontramos que Jesús perdonó pecados. Encontramos que Jesús, por ejemplo, resucitó muertos. En el caso de su amigo Lázaro, la hija de un tal Jairo, hubo varias resurrecciones. O sea, Jesús hizo cosas que solo Dios puede hacer. La Biblia dice, si no me equivoco, en Juan capítulo 1, versículo 1, que en el principio era el verbo. Esa palabra verbo se refiere a Jesús. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Nos está hablando que Jesús era Dios. Por otra parte, hay otro versículo que no quiero quedar mal, creo que está en Colosenses, cuando dice que en Jesús habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cuando uno veía a Jesús, podría ver a Dios mismo. Sin embargo, también era hombre. Él nació como un hombre, a través de una mujer, en este caso de María. Él vivió como un hombre y murió como un hombre. Y luego tuvo también experiencias en esta tierra de hombres. Jesús lloró, lo veíamos hace unas cuantas semanas, ¿te acuerdas? Sí. Jesús tuvo hambre. La Biblia dice que cuando fue al desierto y estuvo ayunando 40 días y 40 noches tuvo hambre. Jesús tuvo sed, pasó sed. No sé si has leído esa historia. Cuando Jesús está en la cruz del Calvario, Él tuvo sed, dice la Biblia. Y Jesús tuvo sentimientos aquí en esta tierra que demuestra que Él era un hombre. De hecho, hay un versículo que Pablo le dice, no sé si a los corintios o a los romanos, cuando le dice que de la misma manera que el pecado ha entrado en el mundo por un hombre, haciendo referencia a Adán, así la resurrección de los muertos también ha venido a través de un hombre, a través de Jesús. Por eso nosotros siempre decimos que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Hay cosas también que me preguntan muchas personas acerca de este programa, ¿no? Porque cuando estudiamos la Biblia, muchas veces antes de Cristo se vivían 900 años, 800 años. Después de Cristo, sin embargo, la mortalidad baja abismalmente. Sí, no es tanto antes o después de Cristo, sino desde la creación, cuando Dios crea al hombre y lo pone en el Edén, con la idea de que fuese eterno. Lo que pasa que el hombre cometió pecado. No le vamos a echar la culpa ni a Adán ni a Eva, porque si hubiéramos sido nosotros también hubiésemos pecado, hubiésemos comido aquella manzana, que no era manzana, pero de aquella manzana que dicen por ahí. Y sí es verdad que vivían muchísimo tiempo. De hecho, no sé si has escuchado el dicho de eres más viejo que Matusalén. Sí, correcto. Bueno, es que Matusalén sale en la Biblia. Y si no recuerdo mal, me pillas ahora en fuera de juego. Lo sé. Tenía 969 años Matusalén. Y así, o sea, el tema es que cuanto más nos alejamos del Edén, que representa a Jesús, el Edén es nuestro Jesús, cuanto más nos alejamos del Edén, más nos vamos secando, más vamos muriendo antes. De tal manera que ahora, como dice la Biblia, el más robusto vive aquí 80 años, 90, 100, como los chinos que solo comen soja. Pero sí, nos hemos ido alejando cada vez más de Dios y nuestra vida se va secando mucho antes, sí es verdad. Pastor, hablemos hoy, que yo me parece muy interesante el tema de la última cena. Sí. Hablemos cómo se hace la última cena, cómo se hace todo. Bueno, la última cena, que es lo que nosotros conocemos como esa reunión que Jesús tuvo con sus 12 discípulos antes de su arresto, de su crucifixión, es una práctica judía que para celebrar la Pascua, el Pesaj, como le llaman los judíos, donde ellos están recordando siempre, todos los años, tienen una fiesta que es la Pascua, donde ellos recuerdan la liberación del pueblo del pueblo de Dios de la mano de los egipcios. ¿Te acuerdas de esa historia que te conté de cómo ellos mancharon con la sangre de un cordero los dinteles de las puertas y el ángel de la muerte pasó y no los tocó? Pues ellos en la fiesta del Pesaj, que es la fiesta de la Pascua, se reunían en familia y se comían el cordero, ¿verdad?, que representaba la libertad. Lógicamente sabemos que la Pascua, como más adelante Pablo le dice a una iglesia, nuestra Pascua es Cristo, Él es nuestro cordero que nos da la libertad. Bueno, para no aburrirte, ellos se reúnen en esa casa y van a celebrar, porque eran judíos, no nos podemos olvidar.
Algunos se sorprenden cuando yo les digo, mira, Jesús no era cristiano, Jesús no era católico, Jesús era judío. ¿Cómo dices eso? Bueno, era rabino. Entonces, bueno, como judíos se juntan en esa última cena, o en esa fiesta del Pesach, y ahí suceden cosas tremendas. La Biblia dice que en un momento dado Jesús se levanta, se ciñe la toalla y se pone a lavar los pies de los discípulos. Algo tremendo. Para aquel entonces quien lavaba los pies de los discípulos eran los esclavos. Acuérdate que para aquel entonces no había zapatillas como las que hoy tenemos, lógicamente, no estaban las carreteras que hoy tenemos, entonces bueno, pues todo el mundo tenía los pies sucios, llenos de heridas, probablemente de pisar incluso, perdón por la palabra, hasta excrementos. Sí. Y entonces pues la gente adinerada compraba esclavos, porque estaba en aquel entonces todavía en vigor la esclavitud, compraban esclavos que era quien limpiaba los pies. Y sin embargo Jesús lo hizo. Jesús se humilló delante de la gente y comenzó a lavar los discípulos, comenzó a lavar los pies de los discípulos. Y Pedro cuando lo vio, dijo, no, en ningún caso esto me vayas a hacer. Y el Señor le dijo, no, es que es necesario que haga esto. Tengo que hacer esto porque yo me estoy humillando delante de ustedes. Bueno, suceden otras cuantas cosas, como por ejemplo, ahí es cuando anuncia el nuevo pacto, ¿verdad? Sabes, a lo mejor que vienes de una tradición católica, has escuchado de este es el nuevo cáliz, ¿verdad? Sí, correcto. El pan, el vino, ese es el nuevo pacto. Antiguamente había un pacto, por eso está el Antiguo Testamento, Antiguo Pacto y nuevo pacto. ¿Cuál es el Antiguo Pacto? El pacto a través de Abraham. Dios le dijo a Abraham, yo te voy a bendecir, en ti serán benditas todas las familias, como te dije la semana pasada, todo el que te bendijere le bendeciré, todo el que te maldijere lo maldeciré. Y entonces a través de Abraham había un pacto. Por amor a Abraham, Dios bendijo a todo el pueblo judío, pero ahora ya no era a través de Abraham, sino a través de él. Ahora es a través de mi carne, a través de mi sangre. Cualquiera que comiere mi carne, bebiere mi sangre, metafóricamente hablando, sí, claro, por supuesto, ¿verdad? Y cogió ese pan y lo partió. Y nosotros cuando hacemos la Santa Cena, o como dicen los católicos, la Eucaristía, tenemos trocitos, ¿verdad? Y lo vamos repartiendo. Realmente no es así. Realmente habría que coger un solo pan, pero por higiene no lo hacemos. Y se va partiendo, porque Jesús lo ilustró así. Con un solo pan lo fue partiendo, moliendo. Dice, este es mi cuerpo. Un solo cuerpo para todos, y lo fue desgranando. Y luego un vino que simbolizaba la sangre, ¿verdad? Lo que estaba hablando era de la muerte. Ahora mi muerte es el nuevo pacto. Ahora ustedes van a poder tener acceso al Padre a través de este nuevo pacto. Y también anunció, que creo que vamos a hablar dentro de un ratito de él, anunció públicamente la traición de Judas. Se cantaron himnos también en esa última cena. Fue algo muy bonito. Y curiosamente, el Señor nos manda a celebrar a nosotros esta ceremonia, la última cena. De las pocas cosas que el Señor nos manda a hacer como iglesia, a recordar ese momento, hasta que Él venga. Nosotros tenemos, no dice una vez a la semana, ni una vez al mes, sino eso queda en cada cual, pero tenemos que celebrar nosotros esa última cena. Y Miguel Ángelo lo ilustró, sí. Hizo ese cuadro de la última cena. Sí, exactamente, muy conocido, pero no era así para nada, O sea que él lo pone con un glamour y con esto, pero bueno, no era así, pero si nos podemos imaginar algo así, vale, perfecto, pero no tenía nada que ver esa mesa alargada donde todos estaban de frente, probablemente era como un círculo, los judíos se sentaban también en el suelo, no era exactamente así, pero sí muy bonito ese cuadro, a mí me gusta el arte. Me imagino, pastor, que al igual que me dijo en su momento que daría su vida por ver predicar al Señor, sí. Esa última cena también le hubiese gustado verla y estar presente, ¿no? Yo, cualquier evento donde podría ver a Jesús físicamente, yo daría todo lo que tengo y todo lo que soy, ya sea la última cena, ya sea verle de lejos predicando en el monte, ya sea donde sea, me da lo mismo. Yo me hubiese encantado ser un Pedro, ser un Juan, ser alguien que pudiese ver al Señor, tocarle, como Juan dice la Biblia, que se pudo recostar sobre su pecho, descansar en el Señor. Algo increíble, de verdad. Yo siempre lo digo, yo anhelo con el momento, David, no quiero morirme, espero que tarde muchísimos años. Esperemos, tocamos madera. Esperemos ser uno de esos chinos que llega a los 100 años, ¿no? Pero, ¿Está comiendo soja? ¿Está comiendo soja? La verdad que no, como fatal. Pero anhelo ese momento de poder partir de este mundo y poder ver a los ojos a mi Señor, de verdad te lo digo. Bueno, hablemos también, como estaba comentando ahora, cómo eligió a Judas Iscariote como un discípulo el Señor. Pues mira, eso es todo un misterio, porque él lo eligió sabiendo que lo iba a traicionar. Primeramente porque ya estaba profetizado, no es algo que al Señor le pillara por sorpresa, no es algo que, como dicen por ahí, que uno de los 12 le salió rana, no, ni mucho menos. Al Señor no nos olvidemos que, como te decía antes, Él es Dios y Él tiene la omnisciencia, Él todo
todo lo sabe. Él cuando escogió a Judas sabía todo lo que iba a pasar. Lo escogió a sabiendas de. Ya desde el Antiguo Testamento dice que uno de los íntimos se levantaría contra él. Ya el Señor lo sabía, pero aún así lo puso ahí porque al final el Señor nos ama a todos. Con nuestros defectos, con nuestras virtudes, el Señor nos ama como estamos, o nos ama como somos, pero no nos quiere tener como estamos ahora mismo. Él quiere que haya una transformación. En el caso de Judas no se dejó transformar. Aún así, sabiendo que lo iba a traicionar y por dinero, curiosamente lo puso como el tesorero del grupo. Sabes que Judas era el que tenía la bolsa, dice la Biblia, y a veces metía la mano en la bolsa y sustraía literalmente. El Evangelio de Juan dice que sustraía dinero de la bolsa, se lo metía al bolsillo, y esa codicia le llevó a venderla al final por 30 monedas de plata. Pero yo a Judas lo veo más bien como de hecho una vez prediqué de eso, de cristianos camaleón, porque para mí Judas es un creyente camaleón, porque cuando uno es malo, tú lo ves de venir, tú dices, este no es trigo limpio, ¿verdad? Correcto, sí. Sin embargo, fíjate lo que pasó en la última cena, David. Están en la última cena los 12 discípulos y entonces el Señor ya anuncia públicamente que uno lo va a traicionar. Dice, uno de los que está aquí me va a traicionar. Uy, que imagínate que cómo se quedaría el ambiente, claro, sí, ¿no? Sí, cargado un poquito. Y nadie sospechó de Judas. Nadie. Entonces todos empezaron a decir, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Uno por uno dice la Biblia que empezaron a decir, ¿seré yo? Nadie. Y Jesús, viendo que nadie se daba cuenta, dice, a ver, señores, al parecer Judas estaba a su lado, dice, a ver, señores, aquel que moje el pan en mi plato, ese es. Casualmente Judas en ese momento estaba mojando pan en su plato. Y me imagino Judas haciendo así, pero aún así nadie se entera de que era Judas, hasta que el Señor le dice, Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto, y se va. Y nadie se enteró. ¿Qué quiero decir con esto? Que Judas engañó, a menos al Señor, engañó a todos. Era de un lobo disfrazado de oveja, de esas personas que ni aún sus propios amigos, sus propios compañeros del ministerio sabían que él estaba tramando todo eso. Era un creyente camaleón, que con estos hay que tener muchísimo cuidado. Sí, pasa hoy en día, ¿eh? Que sí pasa. Con muchísimas personas, ¿verdad? De verdad que sí, de verdad que sí. Y no solamente, no duele tanto la traición, sino de quién vino la traición, porque Judas, vuelvo y repito, era una persona íntima del Señor, era el tesorero, el Señor había depositado confianza en él, y nadie dudaba de Judas, y Jesús dándole, solamente le faltó decir, tú eres el traidor delante de todos, y aún así nadie sospechó de Judas. Acabas de comentar que el Señor se lo dijo a Judas, pero se lo dijo a él solo, es decir, cuando ya no había nadie alrededor. No, se lo dijo, pero sin decirle que era el traidor, le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ajá. Judas entendió a lo que se refería, los demás no tenían ni idea, ni sospecharon, no se les pasaba ni por la cabeza. De hecho, ellos llegaron a decir, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo quien te va a traicionar? No eres tú, es Judas. Y nadie sospechó de él. Impresionante. Era un lobo disfrazado de ovejita. Bueno, ¿cómo escogió a los discípulos más íntimos? Porque has comentado que Judas era uno de los más íntimos. No era del equipo como más conocido como de los más íntimos. Sin embargo, hay tres que son Pedro, Juan y Santiago, o Jacobo, que es lo mismo. Pedro, Juan y Santiago. Pero yo siempre he creído que más que el Señor los escogiera, fue la fidelidad de ellos a Jesús que los colocó en ese lugar. El Señor amaba a todos, el Señor no hace acepción de personas, dice la Biblia, pero sí es verdad que cuando nos ponemos a leer los evangelios, vemos que Pedro, Juan y Jacobo están en los acontecimientos más importantes del Señor, en la transfiguración, cuando el Señor hace varios milagros como la resurrección de una niña, y ciertas cosas siempre estaban ellos de por medio. Y cuando vemos que el Señor muere, resucita y asciende a los cielos, ellos toman un papel importante en la iglesia. Por ejemplo, Pedro fue el que se levantó y comenzó, por así decirlo, a tomar el liderazgo de la iglesia en aquel famoso día del Pentecostés, cuando fue lleno del Espíritu Santo. La Biblia dice, y puesto en pie, ese puesto en pie no habla de que estaba sentado y se puso de pie, sino que tomó la autoridad y comenzó a predicar, ¿verdad? Y en una sola predicación 3,000 personas creyeron en Dios. Así que Pedro tomó el liderazgo de la iglesia. Luego vemos que Jacobo, por ejemplo, fue el primer apóstol mártir, el primero que murió por la causa de Dios. Y después vemos que Juan, sin Juan no hubiésemos tenido el Apocalipsis, la revelación del Apocalipsis. O sea, Dios le reveló todo lo que ha de suceder, le reveló este tremendo libro, este tremendo mensaje. Así que esa intimidad les llevó a tener esos privilegios. Pero vuelvo y repito, creo que no fue Dios
o Jesús, que es lo mismo, que se los dio porque sí, sino ellos a través de su lealtad al Señor se colocaron en ese lugar. Acabas de comentar algo que mucha gente a lo mejor muchas veces confunde. Jesús, Dios es lo mismo. Mucha gente piensa que no es lo mismo, que Jesús es el Hijo de Dios, pero al final es lo mismo. Aquí tenemos otro misterio. ¿Verdad? Sí, la Biblia usa esta palabra, misterio. Pablo habla mucho de los misterios de Dios. Dios es uno. Nosotros no somos politeístas, nosotros no creemos en varios dioses. Sin embargo, nuestro Dios consta de Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Entonces nosotros tenemos que aclarar, en la Biblia se refiere a Jesús como el Hijo de Dios porque estaba la naturaleza humana, ¿verdad? O el Hijo del Hombre, incluso se le conoce también, pero Jesús es Dios, él lo dijo que él era Dios. Y el Espíritu Santo es Dios. Entonces esto es un misterio. La Trinidad, por cierto, palabra que no sale en la Biblia, pero para que nosotros las personas lo entendamos, la Trinidad de Dios es todo el misterio. La verdad que sí, ¿no? Y yo creo que estos programas que estamos haciendo aquí, a mucha gente a lo mejor le pica la curiosidad y van a leer la Biblia. Sí, espero. ¿Verdad? Hombre, si estos programas sirven para no solamente para que la gente pase un buen rato o no, si no les gusta, sino que si esto les anima a leer la Biblia, ya yo creo que el trabajo está hecho ya. Yo creo que también el próximo programa vamos a hablar un poquito también del Apocalipsis, porque estoy leyendo el libro ahora mismo, Rodríguez, sé que es el apellido, ahora mismo no me acuerdo el nombre de él, pero habla de las 7 iglesias, de la carta que le mandan a las 7 iglesias, y estoy por ahí, y la verdad que es un libro que tiene su... Tiene su cosa. Sí. Curiosamente es el único libro de la Biblia que empieza diciendo bienaventurado el que lee y entiende este libro. Ningún libro de la Biblia, de los 66 que hay una bendición por leerlo. Apocalipsis sí. Nos han metido, creo que te lo había dicho ya hace unas entrevistas atrás, nos han metido el miedo en el cuerpo con la palabra Apocalipsis porque pensamos que es algo malo, sin embargo es algo precioso. Apocalipsis significa revelación, es la revelación de Jesucristo a través de Juan, cómo el Señor abre el velo y nos muestra lo que ha de suceder. Esos 7 mensajes, como tú bien dices, que le manda el Señor a 7 iglesias diferentes, a 7 pastores diferentes, y primero les reconoce sus virtudes, lo bien que lo hacen, lo que quiera que sea, y luego les dice, estás fallando en esto, corrige esto, porque si no pasa esto. A las 7, el pero tengo contra ti, le dice lo mismo a todas, pero tengo contra ti. Luego empieza a hablar de las trompetas, de los sellos, una serie de cosas que hay que saber interpretarlas, no solamente interpretarlas, sino colocarlas en su lugar. Mi pastor es un maestro literalmente de esto. Entonces sería bueno que si quieres aprender de Apocalipsis podríamos hacer una entrevista con él. Él te puede desglosar absolutamente de una manera magistral todo lo que sucede no solamente en Apocalipsis, sino en cartas como de Tesalonicenses, que también hablan, libros como Daniel, como Jeremías. Hay varios libros que te apuntan hacia el futuro. Y es una maravilla aprender este tema, este tipo de cosas. Voy por un sitio en el cual comenta que lo que siempre se ha dicho es que la venida nuevamente del Señor es una nueva generación. Las nuevas generaciones se dicen que van entre 80 y 100 años. Entre 1948 y 2048 se cree la estimación. En el libro dice que no pongamos nunca esa fecha de que va a venir tal fecha y tal, pero se estima que entre 1948 y 2048 puede ser la venida del Señor. No sé de dónde habrá sacado ese dato, pero no tiene nada que ver, ¿eh? De hecho, la Biblia dice que nadie sabe ni el día ni la hora. ¿De dónde saca este hombre? Por Israel. Sí, pero ¿qué por tiene la que ver? resurrección, el país Israel vuelve otra vez a pero no tiene nada a estar en pie. Sí, bueno, puede ser que tenga algo que ver, pero los datos de la generación... En 1948 fue cuando nuevamente Israel se convirtió como nación, por eso dice que esa generación es la que puede que vea... Sí, pero es que bíblicamente cuando habla de generación, creo que el versículo que este hombre que tú estás leyendo se basa es, no pasará esta generación sin que venga, puede ser. Exactamente. Pero cuando la Biblia habla de generación, fíjate que no habla de 100 años, estamos hablando de una generación... Gebaciel Rodríguez. Gebaciel Rodríguez, pues mira, no sé qué... ¿Un cubano puede ser? No lo sé. Sí, que un jovencito. Sí, ya sé quién es, lo he escuchado. Él tiene, hablemos de Biblia, un programa. Jaciel Rodríguez, perdón. He escuchado bien. Pues mira, me sorprende que él diga eso porque este hombre es serio en cuanto a la palabra de Dios. Me sorprende porque digo que no van por ahí los tiros, ¿eh? Que venga el Señor en entre esta franja de tiempo puede ser, pero no, el Señor no da detalles
ni del día ni de la hora. Si es verdad que van a suceder algunas cosas, nación se levantará contra nación, habrá hambre, habrá pestes, un montón de cosas, dice la Biblia, que ya las estamos viviendo todas, y podemos estar en un momento a la espera de que el Señor venga por su iglesia, pero no se sabe ni el día ni la hora. La verdad que es un libro que yo recomiendo mucho el poder leerlo, ¿no? Y entenderlo sobre todo. Sí, totalmente. Bueno, otra de las preguntas que tengo por aquí, pastor, es una controversia, ¿verdad? Sí. Que es María Magdalena. ¿Quién era María Magdalena? Porque hay muchos que la pintan como o dicen que era una prostituta, otras personas que dicen que no, que era la mujer del Señor, etcétera, etcétera. ¿Quién era María Magdalena? ¿Qué dice la Biblia? Bueno, hay dos vertientes. Está la vertiente bíblica y la vertiente que se ha inventado el mundo. La vertiente bíblica, María Magdalena es una seguidora más del Señor, una mujer que el Señor la liberó. Curiosamente dice de 7 espíritus, de 7 demonios. Estaba endemoniada por el motivo que sea, y el Señor la liberó. Y a partir de ese momento, ya tan agradecida, empezó a seguirle. Una persona fiel al Señor, una persona que la encontramos junto con otras mujeres a los pies de la cruz, cuando todos los discípulos se habían echado a correr y todo aquel Pedro valiente, yo nunca te negaré, en el momento de la cruz desapareció, estaba debajo de la cama asustado. María Magdalena estaba ahí a los pies de la cruz. María Magdalena fue la primera persona en la historia de la humanidad que vio a Jesús resucitado. Fue la que llegó al sepulcro y tuvo una conversación con el Jesús resucitado, que en el momento no lo reconoció hasta que él le dijo, yo soy el Señor que he resucitado. Fue a una mujer que el Señor se le apareció por primera vez, pero no, ni era prostituta, ni esta blasfemia que se dice por ahí que era la mujer del Señor, que hay una película, creo, yo no he visto, Código Da Vinci, si no me equivoco, te digo por lo que he visto en internet, porque yo no he visto esta película, no por nada, sino porque no veo mucho la tele. Y no, disparate, no sé de dónde sacan de que era una prostituta. Bueno, ahora me viene a la mente que sí, hubo un papa hace unos cuantos siglos atrás, que en una predicación muy multitudinaria, este papa que ahora, no recuerdo el nombre. Bueno, te lo diré. ¿Puede ser? No. Me vendrá a la mente después. Bueno, este hombre predicó de María Magdalena como una prostituta y dijo una serie de cosas, y entonces la iglesia como que llegó a aceptar esto porque aquel hombre lo dijo, pero es que vas a la Biblia y ni mucho menos, es que no se puede decir eso. Lo que pasa es que este hombre no sé qué le había pasado, se confundió o quiso poner un ejemplo, o vete tú a saber el qué, que ya de ahí se ha creado esa confusión, pero ni muchísimo, es que no tiene nada que ver, no era ni prostituta ni muchísimo menos la mujer del Señor. Muchas veces hablan desde el desconocimiento, desde la ignorancia, en vez de ceñirse a lo que pone una Biblia, ¿no? Exactamente. Hay mucha gente que se ríe de nosotros porque leemos la Biblia. Porque, dicen disparate, y mi pregunta siempre es la misma. ¿Tú la has leído? No, pero tú la has leído. Porque hablar desde el conocimiento, ¿verdad? Mi padre siempre me decía desde pequeño, Alberto, la ignorancia es muy valiente. Muy atrevida, ¿verdad? Muy atrevida. Y es que, léelo. Como le dijo una persona cuando le dijo, hemos encontrado al Mesías, pero de allí de Nazaret puede salir algo bueno. Ven y ve, compruébalo tú mismo. A veces no se ríen de nosotros, se burlan y nos llaman de todo en la iglesia, secta y no sé qué. Bueno, ven y compruébalo. ¿Por qué no viene? Porque yo no conozco a nadie que haya venido y no le haya gustado. Puedes compartir o no nuestra fe, pero yo creo que ahí malos consejos no damos, que ahí malas cosas no hacemos. Ahí tú vas a la pequeña cafetería que tenemos y te garantizo que un ron no te vamos a poner, ni tabaco te vamos a vender. O sea, nada malo vas a encontrar allí. Puedes compartir nuestra fe, nuestras creencias o algo, sí o no, pero no vas a encontrar nada malo. Hay otra pregunta que yo tengo aquí, porque claro, en la nueva venida del Señor, ¿crees que pasaría nuevamente lo mismo? Es decir, que nadie creería que es el Mesías. No, yo creo que en la primera venida, hace 2000 años, vino como un cordero, fue inmolado en la cruz. No, ya no va a venir como un cordero, ahora va a venir como un león, dice la Biblia. Ya no va a venir manso, sí manso, porque el Señor es manso, pero va a venir con un rugido en la boca. La Biblia dice que todo ojo le verá. Incluso hay un versículo que, si no me equivoco, está en Apocalipsis, que dice, y aquellos que le traspasaron le verán. O sea, hablando incluso del pueblo judío, aquellos que enviaron a Jesús a la cruz le van a ver, y todos van a reconocer que es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Hace 2000 años vino, y Él vino, por así decirlo, humillado, en una posición de humillación, se dejó sacrificar en aquella cruz, pero ahora va a venir como el Rey, como lo que es, como Dios, como el Todopoderoso, como el Sadai, como el león de la tribu de Judá, dice la Biblia, y todo ojo lo va a ver.
Y dice la Biblia que va a llegar el momento que toda rodilla se doblará. Esto es muy importante, David, lo que te estoy diciendo. Toda rodilla se va a doblar delante del Señor y toda lengua confesará que Él es Dios. Y tú dices, cuando dice todos, ¿qué es? Todos. Cristianos, musulmanes, ateos, llámese como quiera que se llame, todos llegará un día que se postrarán delante de Jesús. Y se van a postrar y no solamente se van a arrodillar, sino que van a confesar, oye, al final Él es Jesús. Hay una historia en la Biblia. Cuando a Jesús lo están crucificando, había un centurión, el que estaba guardando a Jesús. Ese centurión habría crucificado, pues, qué sé yo, a cientos de personas. Para los romanos ya era el pan de cada día, crucificar, ¿no? Para nosotros es todo ponemos el grito en el cielo, pero era el trabajo de ellos. Entonces yo creo que ya este tipo de personas ya tendrían que tener un corazón duro, ya nada les sorprendería, ¿verdad? Habían sacrificado a tantas personas y la muerte de la cruz no es tan bonita como nos la presenta. No. Te puedo hablar incluso de que antes de la cruz estaba el empalamiento, no sé si sabes lo que es, pero es desgracias total. Y yo creo que esta gente, los romanos, ya eran fríos para esto. Sin embargo, el centurión que le tocó custodiar a Jesús estaba viendo muchas cosas extrañas, estaba viendo cosas raras. Un montón de cosas, hasta que cuando lo matan y le clavan esa lanza en el costado, él dice una frase que dice, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Pero tuvo que pasar mucho para reconocerlo. Yo creo que hoy en día el mundo está como este centurión, tensando mucho la cuerda, está viendo tantas cosas que no son normales, porque tú puedes creer en Dios o no, pero es que el mundo está patas arriba. Sí. Al final todo lo que la Biblia dice está ocurriendo al pie de la letra, sin salirse absolutamente ni un punto ni una coma, está pasando todo tal cual el Señor profetizó, y esto es extraño todo lo que está pasando, ¿verdad? Y al final todos dirán lo que dijo este centurión, verdaderamente este es el Hijo de Dios. El pueblo judío, pastor, que se dice también en Apocalipsis, siempre ha sido perseguido, odiado, porque se dice que, oye, mataron al Señor, mataron al Mesías, se lo cargaron. Sí. Es decir, por eso ha sido siempre perseguido, ¿no? Siempre en la Segunda Guerra Mundial, los 6 millones de judíos que Hitler exterminó, etcétera, etcétera, ¿no? Aclarar una cosa, la Biblia dice, Jesús dice, que nadie le quitó la vida, Él la puso. Eso hay que aclararlo. Es verdad que fueron los romanos quienes le crucificaron, fueron los judíos quienes le entregaron a los romanos, pero fue Jesús quien se entregó, ¿verdad? Aclarar simplemente eso, fue el Señor quien le entregó. No, y el pueblo judío no es tanto por entregar a Jesús, porque mucha gente aplaude esa acción de los judíos, entregar a Jesús, ¿verdad? Es más bien porque ellos tienen la marca, la señal de Dios. Ellos el pueblo escogido de Dios. Y el mundo se rebela contra todo lo que tiene que ver Dios. Como no hay un Dios tangible que podamos tocar, bueno, ¿contra quién puedo arremeter? Contra el pueblo de Dios, contra los judíos. La persecución a los judíos viene de muchísimos siglos atrás de que viniera Jesús físicamente. Los babilónicos, los egipcios, los romanos incluso, o sea, viene de mucho atrás. No es por la muerte de Jesús, es por ser el pueblo de Dios. La verdad me deja pensando. Sí, no, claro, porque claro, yo había pensado eso, que por haber matado a Jesús o entregado eran tan perseguidos. No, de hecho lo aplaudiría, y mucha gente lo aplaudiría. Mira, se cargaron al Señor y lo aplauden como lo aplaudieron en aquel entonces. ¿Te acuerdas que te comenté cuando Pilato, en un último intento de liberar al Señor, sacó a Jesús, a toda la multitud en ese día de la Pascua, y puso a Barrabás y a Jesús? Bueno, seguro que van a soltar a Barrabás, decía Pilato, a Jesús, perdón, seguro van a soltar a Jesús. ¿A quién queréis que salve? ¿A quién queréis que perdone la cárcel, la cruz? Y todos dijeron una sola voz, a Barrabás. Así que crucifiquen a Jesús. O sea, todo el pueblo aplaudió que Jesús fuera crucificado. No fue por el Señor, fue porque eran el pueblo de Dios. Y al lado de él, cuando fue crucificado, tenía 2 ladrones. 2 ladrones, a la izquierda y a la derecha, exactamente. Que uno de ellos siguió en su actitud de malo, por así decirlo, de gamberro, pero otro de ellos le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Él le pidió perdón por sus pecados y quiso, en un último intento de arreglar su vida, que lo consiguió, por cierto, creyó en el Señor, y Jesús le dijo esa preciosa frase: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Estas últimas horas del Señor tuvieron que ser tremendas, horribles. Agónicas, totalmente. Hay varias palabras que el Señor pronunció en la cruz, como que te dije antes, tengo sed.
Y fíjate, en vez de darle agua, ¿sabes lo que le dieron? No, la Biblia dice que le dieron vinagre, mojaron una esponja en vinagre y con una lanza se la llevaron, porque así es el mundo, cuando tienes sed te da vinagre. Y él agonizando, pero aún en esa cruz, él se siguió preocupando por la iglesia. Él tenía a los pies de aquella cruz estaba María Magdalena, estaba María, su madre, y el discípulo amado que era Juan. Y en ese momento donde él debería decir, oye, yo ya estoy pensando en mí, ya voy a partir de aquí, y sin embargo estaba pensando siempre en la gente, le dijo a María, mamá, he ahí tu hijo, y a Juan le dijo, Juan, he ahí María, cuídense, o sea, siempre preocupándose por los demás. Y en esa cruz, yo no lo hubiera hecho, ni mucho menos. En esa cruz fue cuando dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, a los romanos. O sea, me estás castigando, me estás crucificando, me acabas de latigar, me acabas de clavar las manos en una cruz. Y mira qué bueno es nuestro Señor, que mira al cielo y le dice, Padre, no se los tengas en cuenta. Perdónale los pecados, no tienen ni idea qué están haciendo, perdónale. Qué bonito, ¿no? Qué bonito, la verdad que sí. Tremendo. La verdad que sí. Oye, me estabas comentando ahora que en la cruz estaba María Magdalena, estaba María, ¿sí? Estaba Juan, los hermanos de Jesús. No estaban. Ni los discípulos ni los hermanos de Jesús estaban pues a saber dónde. Es que no, los hermanos de Jesús no creían en el Señor. De hecho, en una ocasión le llamaron incluso que estaba como loco, está fuera de sí, decía. No creían, porque al final, como bien dice la Biblia, como bien dijo el Jesús, no hay profeta sin honra, sino en su propia casa. De verdad que sí, es tremendo. Bueno, para ir terminando, el último devocional de este pasado jueves, sí. Comentaba usted el tema de la levadura, ¿no? Sí. Lo ponía como ejemplo. Sí. Bueno, de la parábola de la levadura, ¿sí? Cuando el Señor dice que el reino de los cielos es como la levadura que una mujer toma y la mete en harina y así pues leuda toda la masa. Y bueno, dábamos la explicación de que así es el reino de Dios, así es la palabra de Dios, que comienza con algo tan pequeño, tan invisible como pudiera ser la levadura, porque hoy la levadura no lo venden como si fuera polvo, no es un hongo microscópico, no se ve, visiblemente no tiene lugar, es algo pequeño, pero que cuando entra en un lugar lo afecta absolutamente todo. No es lo mismo ver un pan con levadura que sin levadura, ¿verdad? Un pan sin levadura es lo que nosotros conocemos como las pitas, ¿verdad? Sí. Ese pan que tú dices, bueno, si se puede llamar pan. Un pan es lo bueno, no, el gran. Pero ¿por qué está así? Por la levadura. Es la misma masa, son los mismos ingredientes, ¿verdad? Lo que pasa es que uno tiene levadura y otro no. Y el Señor compara el reino de los cielos, el poder de Dios con la levadura, que cuando entra en una persona lo transforma absolutamente todo absolutamente. Y hablaba en el devocional no solamente de cuando entra una persona, sino que cuando entra una familia, en un matrimonio, en una sociedad, en un pueblo, en una cultura, lo transforma absolutamente todo. Bueno, me gustaría preguntarle también con qué pasaje de la Biblia, si se queda con alguno, con cuál, el favorito suyo, ¿cuál sería? Bueno, tengo muchísimos, pero hay uno que me anima siempre a seguir hacia adelante, que es 1 Corintios 15:58, así que hermanos míos amados, estar firmes en el Señor, creciendo en la obra del Señor, siempre, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano, dice la Biblia. Te digo por qué. Primero porque es un llamado a la acción, a seguir avanzando, a seguir creciendo. Hace unos cuantos años atrás, 13, 14 años, yo estaba estudiando el Instituto Bíblico, aparte estaba trabajando, como bien sabe, yo soy técnico en aire acondicionado, y llevo toda la vida en esto y trabajo muchísimo en esto. Y por las tardes tenía que estudiar, entonces estaba recién casado, trabajando de 8 de la mañana a tantas de la tarde largas y luego a estudiar el Instituto Bíblico a un ritmo vertiginoso. Luego yo más tarde fui profesor también de Instituto Bíblico y llevando un ritmo de 3 veces menos a la gente le costaba, o sea, yo me metí en un ritmo porque lo quise sacar en 2 años y llegó un momento que estaba colapsado, mentalmente agotado, físicamente agotado, que yo le dije a solas una noche al Señor, no voy a continuar, no le veo el fruto a todo esto, estoy todo el día ojeroso, cansado, no rindo en el trabajo, no rindo en las clases, estoy cansado. Y le dije, no, Señor, no, voy a dejar el Instituto Bíblico por un tiempo, ya retomaré cuando afloje el trabajo. Y en una noche de oración, leyendo la Biblia, el Señor me dijo, estate firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. Cuando yo leí ese versículo, fue como que Dios mismo me habló, como esa palmada en la espalda de venga, ánimo, lo estás haciendo bien, sigue adelante. Wow, yo me acuerdo en el ordenador imprimí ese versículo, lo puse ahí en la pared, me ayudó a terminar el Instituto Bíblico con unas notas impresionantes. Mira, yo soy mal estudiante, y saqué unas matrículas de honor ahí brutales.
Y gracias a Dios, literalmente, yo tengo el título de Instituto Bíblico, mis estudios y todo por ese versículo que Dios me habló. Todos los devocionales, todos los días de lunes a viernes a las 7 de la mañana en su canal, tanto en Facebook también. Sí, en Facebook comparto el link de YouTube. El link de YouTube. Sí. ¿Y qué tal lo siguen, verdad? Mucha gente, ¿no? Pues igual que este programa lo siguen una barbaridad. Sí, yo como siempre te digo, a mí me asusta. Sí, yo no estoy preparado para lo que está pasando ahí en el canal de YouTube. Ahora mismo, bueno, no te sabría decir los suscriptores que hay, pero más de 20.000 largos, no sabría. Y las visualizaciones, que yo cuando veo que un devocional ha tenido 5.000, 6.000, o una predicación ha tenido 10.000 visualizaciones, yo digo, pero ¿y quién está viendo todo esto? Y encima te pones a ver comentarios, gente de todas partes. Me ha escrito gente de la cárcel, me ha escrito gente de Japón, me ha escrito gente, bueno, de todo el mundo que ve, que se nutre. El otro día me mandaban un vídeo, David, hermosísimo, una mujer de Venezuela que dice que está siguiendo los devocionales y ella los copia. Literalmente, todo lo que yo voy diciendo ya tiene cuadernos llenos que los copia. Me dice, pastor, quiero enviarte un vídeo de mi hijo. Su hijo tendría 10, 11 años, si no recuerdo mal. Ella ve también las entrevistas, así que lo va a estar escuchando esto. Y me decía, le pidieron en la iglesia a mi hijo, una iglesia grande, que compartiese algo. Dice, ¿y sabes lo que compartió? Un devocional tuyo. Y él subió con una libreta escrita y recitó, por así decirlo, compartió un devocional mío en Venezuela, en una iglesia grande ahí en Venezuela, que yo dije, no entiendo lo que está pasando. Esto se me queda muy grande a mí, de verdad. Hay otros que están preparados, yo no. No, yo por ejemplo, el otro día, no me acuerdo ahora de dónde, yo vi un vídeo en la cual muchas veces dice que nos avergonzamos cuando nos agradecen y demás, y deberíamos de ser recíprocos, decirle, oye, gracias por tratar el tema así, y por darme las gracias, o personas que oran por nosotros, personas que nos dan las gracias por este espacio de radio, que damos la palabra, que la acercamos a todas esas personas que a lo mejor, pues por H o por B, se han alejado o vuelven, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, ¿no? Y la gente está agradecida. Bueno, te decía antes de estar aquí en el aire, de como una persona del pueblo, ya ni siquiera del canal, de a saber de dónde nos están viendo, que eso me asusta. Una persona de aquí del pueblo, conocida en común, que me decía, te he visto en la radio con David. Digo, wow, qué tremendo. O sea, una persona que nada tiene que ver con la iglesia, que no sé si es creyente o no. Me decía el otro día también un amigo que tenemos en común, que tiene un negocio por aquí, oye, te estoy viendo en la radio, muy bien. Digo, oye, la gente está escuchando la palabra de Dios. Y creo que Dios está usando tu fama en este pueblo, en este caso también puede ser la mía, que nos conoce. Oye, a ver qué dicen estos dos, pero sin saberlo, estamos sembrando esa semilla. Y la gente está escuchando la palabra de Dios. Que la reciban o no, bueno, lo sé, pero estamos sembrando la palabra de Dios. Y sabes que la radio siempre es como, dicen que es la compañera más fiel que hay, ¿verdad? En esas largas noches de la gente se pone la radio. Uno no sabe hasta dónde puede estar llegando esto, de verdad. Totalmente. Bueno, antes de ir terminando el espacio, muy buen día, muchas bendiciones, gracias por este programa de entrevistas, muy edificante. A Marily Justiana, Dios le bendiga, hermanos en Cristo. Godis Good 390, desde Uruguay, desde Monterrey, México, Antonio Lázaro Valdés 4163, que dice, gracias mis hermanos por seguir compartiendo estos programas, pues uno aprende mucho con respecto a lo espiritual, la Biblia, la bendita palabra de nuestro Dios. Bendiciones a ambos y saludos desde Monterrey, México. Dios los bendiga, hermoso programa, me gusta mucho. Bendiciones desde Uruguay. Carmen Fernández 202, desde Cuba. Gloria Fernández 9786. Bendiciones para los dos, estupendo programa. Es verdad que los 40 minutos nos parecen pocos, pues es tan ameno, tan instructivo conocer la Biblia, que nuestro manual de vida, que es nuestro manual de vida. Saludos a todos los hermanos desde Cuba. Casi nada, ¿eh? Qué bonito, qué bonito. De verdad, es como dice, desde Paraguay, qué lindo escucharlo. Aquí en Paraguay se les ve los días miércoles, lo vi desde el primer programa, se aprende mucho porque es muy clara la respuesta. Que Dios los bendiga. Margarita Zárate 987, claro, porque hay que comentarle a la gente que el programa es solo lunes en Sur FM, pero en el canal de Alberto Ares, el pastor, lo sube los miércoles. Claro, yo lo subo los miércoles y con una semana de retraso, porque decirles que David, tú me estás dando este espacio, me estás prestando también los programas. Bueno, gracias a los 3.000 euros que me pagan todos los meses. Gracias a eso, Pero hay que reconocer que el programa es tuyo, que tú tienes tu canal de YouTube, que tú tienes tu canal de Facebook. Entonces, lógicamente, primero lo tienes que
que transmitir tú, que lanzar tú, tienes ese margen, por así decirlo, de semana y media. Yo lo que no puedo hacer es coger el programa y ponerlo antes que tú, por eso yo lo pongo, la gente me dice, pero es que saludan los lunes y tú lo pones los miércoles, y sí, pero los miércoles encima con una semana de retraso, por eso mismo, porque el programa no es mío, es tuyo, y tú gentilmente me lo estás dejando también publicar, pues yo lo pongo, pero oye, vamos a dar primero el margen al César lo que es del César. Me gustaría hablar la semana que viene de Apocalipsis, evidentemente, y también de Abraham, ¿no? Me gustaría hablar, sí, porque yo, el claro, padre de la fe. Sí, porque acabas de comentar que el Antiguo Testamento era Abraham, y después el Nuevo es Jesús, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, me gustaría hablar un poco de la vida de Abraham, cómo fue y cómo fue todo, ¿no? Una vida apasionante la de Abraham, sí, un llamado de fe. Bueno, hablamos la próxima semana, pero fue algo tremendo, porque él, sin saber lo que le esperaba, obedeció a Dios. El Señor le dijo, deja a tu padre, a tu parentela, déjalo todo, a la tierra que yo te mostraré. Claro, si a mí Dios me dice, Alberto, déjalo todo para ir a Fuerteventura, bueno, pues vámonos para allá. Pero Abraham le dijo, échate a caminar que ya te diré dónde vas. Vale, y se echó a caminar sin saber dónde iba, sin rumbo, pero obedeciendo a Dios. Le pidió cosas tan tremendas. Bueno, no te voy a quitar tiempo en la próxima semana. No me quita tiempo, puedes seguir. Le pidió cosas como, sacrifícame a tu hijo. Yo lo siento mucho, hasta ahí hemos llegado, Señor. Yo a mi hija Rebeca, yo te amo, tú eres lo primero, pero no, yo no te entrego a mi hija. Claro, todo tenía un propósito, al final no lo sacrificó, pero o sea, la vida de Abraham, si la pudiésemos detallar, wow, tremenda. A ver qué podemos sacar el próximo programa con esto. Hablaremos de Abraham. Pastor, de verdad, Dios me lo bendiga. Igualmente, David, Dios te bendiga. Un espacio muchas que gracias. por media hora y vamos por 50 minutos. Madre nada, mía, por favor. Para que usted vea. Gracias, pastor, de verdad. Gracias a ustedes. Los espero ahora, dentro de un ratito, publicidad, música, y enseguida regresamos con la actualidad en la isla de Fuerteventura. No te vayas, hasta ahora.